¿Fuiste la primera presidenta en la historia del país en un banco? Sí. A mí no fue nada. Me empecé a dar cuenta cuando me empezaba a llamar la gente y me empezaban los periodistas y te queremos hacer una nota. Hay una nota porque yo pensaba por la deuda del banco. No, porque soy la primera mujer y entonces me daba como cosa. Estábamos en una reunión y eran todos presidentes de bancos, de estos bancos que asesoraban al gobierno. ¿Qué edad tenías vos? 27. Le dije, bueno, pero vos estás pensando, y este es el presidente de un banco, ¿cómo tenés en cuenta ahí la elasticidad de la demanda? Y entonces quedaron todos como, ¿no? Y me acuerdo del presidente de otro banco me dijo, me parece que vas a tener que pedir un aumento. Y yo era directora de Cresud en ese momento. Y entonces me dijo, ay, vos trabajás en Cresud, pues yo lo conozco a fulano. Fulano estaba 15 niveles más abajo que yo. ¿Vos secretaria de quién sos? Me dijo. Y, ¿entendés? Una mujer. ¿Cómo arranca tu camino en IRSA? Bueno, yo lo conocía a Eduardo Elstein de chica. Me dijo, bueno, ¿no querés venir a trabajar con nosotros? Él estaba recién empezando. Yo siempre digo que me saco el sombrero porque él nunca fue machista. Pensaba, tuve mis 4 hijos en 5 años. Cada vez que le decía que estaba embarazada, él hacía una fiesta. Me acuerdo que una vez viajé a Israel porque queríamos comprar un banco, el banco más grande de Israel. Y bueno, y a mí me recibió una persona que era el presidente del grupo inversor que quería invertir en el banco. Y me preguntó, bueno, pero ¿y vos qué haces? Y yo no tenía tarjeta, no tenía cargo, ¿entendés? Estoy hablando con el presidente del banco y el tipo no sabe si yo soy la que barre o si soy la dueña o qué. Pero sí había una empresa que tenía, no me acuerdo si eran 6 o 7 campos en ese momento, era de unos belgas. Y quisieron venderla y la compramos y pasamos de 6 campos a 23 en una primera instancia con un aumento de capital. De vuelta, hacer algo en el sector público, mover ese elefante, ese transatlántico, como quieras llamarlo, es muy difícil y podés mover en los márgenes. Quédate tranquilo, tomate las cosas, los problemas con pinzas, ¿no? Que todo va a estar bien. ¿Cómo se construye una carrera en finanzas? ¿Qué decisiones cambian un camino profesional? En este podcast hablo con quienes están dentro del juego. Banqueros, traders, inversores y líderes de distintas industrias, para entender cómo piensan, cómo llegaron hasta ahí y qué podemos aprender de su camino. Esto es Capital Argentino. Bueno, bienvenida Clarisa Lipsic-Stoll a Capital Argentino. Muchísimas gracias por tu tiempo. Quiero arrancar por preguntarte un poco cómo eras cuando eras chica, qué te gustaba hacer, qué estudiaste y de dónde venís, digamos. Bueno, yo de chica siempre fui vieja. Digo, yo todas las cosas me gustaba despertarme temprano, me iba de vacaciones y era la primera en la playa. En el colegio siempre me gustó estudiar, me gustaba leer. Yo leía muchísimo, iba por la calle caminando, pero de chiquita, 5, 6, 7 años, iba caminando por la calle con mi mamá y iba de la mano porque iba leyendo un libro. Así que siempre fui medio nerd, ¿no? Y bueno, no me gustaba salir, me gustaba quedarme en mi casa. Así que, bueno, un poquito especial, pero... Cuando llega ya más la etapa de grande, o sea, grande adolescente, por así decir, de elegir una carrera, en aquella época, ¿no? ¿Qué carrera elegiste y cómo fue un poco tu primer contacto con el mundo profesional? Bueno, a mí me gustaba mucho estudiar cualquier cosa, entonces no sabía muy bien qué quería. Me acuerdo que en esa época existían como unos libros donde te describían cada una de las carreras que había y de las materias como para que pudieras decidirte. Y finalmente medio que quedé entre que quería algo en economía o en abogacía. Y siempre digo, y parece un chiste, pero no es un chiste, es verdad, que el 101 pasaba por la puerta de mi casa, me dejaba en la puerta de la Facultad de Economía, entonces dije voy a estudiar economía. Pero se demostró que lo que me gustaba era estudiar, pues apenas terminé la carrera, me anoté en otra carrera. Yo empecé a estudiar Ciencias de la Computación cuando todavía
nada, era muy... No había lo que hay hoy, no había ni computadoras personales, ni mucho menos. Eran todos unos lenguajes que ahora ni existen. Pero yo me anoté en Ciencias Exactas para hacer esto. Después no la terminé porque me fui a estudiar afuera, pero hice 2 años de otra carrera ya teniendo un título. Así que era verdad que me gustaba estudiar y me gustaba aprender de cualquier cosa. Tremendo. ¿Cómo es tu transición hacia ese mundo profesional? ¿Era mientras estudiabas o cuándo fue la primera vez que entraste? Porque entiendo que tu primer trabajo fue en finanzas. Sí. Y por lo que estoy escuchando ahora, como que vos no parecías tener como una ambición de negocio o algo que te empujaba a querer hacer negocios. ¿En dónde te encontrás con los negocios? Yo siempre creo que cuando uno termina la carrera es un momento de inflexión durísimo, porque de pasar a ser estudiante, viste, hasta cuando llenás los formularios de cualquier cosa, de una visa y te ponen profesión y vos pones estudiantes, es como que es una situación relajada. Estoy estudiando, no tengo demasiadas presiones en mi vida. Terminar y tener un título te exige que salgas al mundo real, ¿no? Entonces no sé si fue por eso que me puse a estudiar otra carrera o porque no quería afrontar la realidad o por si me gustaba estudiar. Pero igual apenas terminé, me puse a trabajar y yo estudiaba esa segunda carrera, la hice mientras trabajaba. Y me puse a trabajar en un banco, siempre me gustó todo lo que es números, finanzas. Así que trabajaba en un sector del banco que se llamaba rentabilidad, análisis de rentabilidad. Y me acuerdo que le puse un poquito también de lo que era la computación de aquella época y automatización de aquella época, porque analizábamos la rentabilidad de las sucursales y yo que medio automaticé cómo se cargaban los balances y de alguna forma que fuera más fácil y no tan manual. ¿Fue muy dura para vos esa transición que decías recién, como que ser estudiante era estar relajado y de la nada te metés en el mundo profesional? ¿Lo sentiste como una carga en ese entonces? No, la verdad que no lo sentí como una carga, pero a veces pienso que para los chicos, para la gente, digamos ahora, lo veo y pienso que también es más difícil. Lo que pasa mucho ahora, que los chicos tienen bastante de aprendizaje, pero salen a un lugar donde les dicen, bueno, ¿cuál es tu experiencia? Ninguna. No tenés experiencia, no te contratan, entonces no tenés experiencia y es un círculo vicioso que es muy difícil de romper, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí es donde se complica un poco y creo que se ha ido complicando cada vez más. ¿Cómo me quiero meter en esa experiencia que, si no me equivoco, fueron aproximadamente 3 años, puede ser? Esa primera experiencia profesional. En realidad yo empecé creo que en el 85 y son 2 años. En el 87 me fui a estudiar afuera. ¿Te marcó esa etapa vos como tu primera experiencia trabajando? ¿Aprendiste mucho? ¿Fue un desafío? ¿O fue más que nada hacer esos primeros pasos? Aprendí un montón de lo que es también la responsabilidad, llegar a un horario, otra gente, trabajar con otra gente. Siempre lo que es el estudio es más individual, a pesar de que yo estudiaba en grupo, lo que fuera, siempre es como que vos estudiás solo, rendís solo. Así que me marcó en ese sentido, en tener que... De hecho, tengo una hija... Bueno, yo me fui, hice un máster en el MIT en ese momento y por eso dejé el trabajo, pero tengo una hija que terminó hace 4 años y me pareció súper interesante y muy distinto y lo hablé con la gente del MIT cada vez que yo iba a visitarla, iba a la universidad con ella. Y todo era en grupo, ¿entendés? Al principio se armaban, no sé si en todas las universidades, pero en el caso de ella sí, era un grupo de 10 que se dicen los océanos. Entonces ella era el Océano Pacífico, ponele, y había otro grupo que era el Océano Atlántico y así sucesivamente. Y esos grupos son grupos que tienen que hacer todos los trabajos juntos, tienen que hacer los trabajos, los exámenes. Y hablé con alguna persona y le dije, ¿cómo cambió esto desde mi época? En mi época era todo individual. Y me dijeron, lo que pasa es que nos dimos cuenta que cuando salís a la vida, todo es en conjunto, todo es en trabajo. En el trabajo vos tenés que trabajar con otra gente. Entonces los chicos tienen que aprender eso, hacer y llegar a conclusiones y analizar problemas en conjunto y no solos. Y de hecho lo que nosotros hacemos es que esos grupos los elegimos nosotros, me decían. Porque cuando vos te vas a la vida real, vos no elegís el grupo con el que trabajás. Vos llegás a un trabajo y ahí hay 10 personas con las que tenés que trabajar.
Entonces nosotros armamos los grupos para que no sean todos los amigos que los del mismo país. Claro, los del mismo país o los que tienen afinidades. Está no, buenísimo. En el trabajo te vas a encontrar gente distinta, que no piensa como vos, que piensa totalmente distinto, que no le gustan las cosas que te gustan a vos. Entonces, ¿cómo hacer para esa dinámica de grupo manejarla? Me pareció buenísimo porque es así como tiene que ser. Sí. Y después, o sea, me interesa un poco entender y quizás meterme, también teniendo en cuenta tu experiencia en el MIT, que fue en el 87, porque ahí eras muy chica y después te fue muy, pero muy bien. ¿Vos ya te diste cuenta en tu primer trabajo como que tenías una pasta distinta o eras distinta o estabas por encima de la media en cierto punto cuando arrancaste? ¿O cómo fueron esos inicios, digamos? Bueno, sí, yo me daba cuenta que me iba bien. De hecho, es muy gracioso porque tuve un summer internship en Nueva York, en el Citibank, y mi jefe, lo encontré hace poquito ordenando, tenían que hacerte como una evaluación final por escrito de todos los que estaban, los summer interns. Y puso, Clarisa tiene una gran carrera por adelante en banking. Entonces me pareció gracioso, porque yo tenía nada. Era mini en ese momento y la verdad que yo sentía que no hacía mucho. Todo lo que puedes hacer en 2 meses, digamos que es bastante difícil porque te tienen que dar bola, te tienen que enseñar y todo el mundo está haciendo un montón de cosas, no tiene mucho tiempo y yo sentía medio que no sabía qué estaba haciendo. Pero me pareció gracioso eso. ¿En qué proyecto te asignaban? Porque era Investment Banking, ¿no? Era la época de la deuda argentina y lo que se podía hacer con capitalización de deuda, todos los proyectos. Así que fue súper interesante. Bueno, siempre Argentina ha sido interesante en temas de finanzas y en temas de cosas que salen fuera de la caja, ¿no? Y de proyectos nuevos y distintos. Así que... Ok, esto que te referís es desde el Citibank en New York, trabajabas para proyectos en Argentina. En Argentina, sí, okay. Era el proyecto Latin American Desk de deuda, sí, capitalización de deuda, sí. Ok. En el MIT, ¿qué fuiste a buscar? O sea, ¿por por lo poco que te voy escuchando, ya veo que eras una persona muy curiosa. Si leías libros a los 6, 7 años, claramente tenías como algo que querías encontrar o buscar o tener conocimiento de... ¿Qué te llevó a vos al MIT? ¿Qué te esperabas y con qué te encontraste? ¿Qué fue el MIT para vos en esa época, digamos? Bueno, a mí, de vuelta, me encantaba estudiar, así que era como seguir estudiando y seguir estudiando en algún lugar interesante. Me acuerdo que la primera vez que fui al MIT y estaba dando vueltas por los pisos para conocerlos, pasé por un cuarto, que era, digamos, un escritorio, donde estaba un cartelito que decía, en cada escritorio decía de quién era esa oficina, ¿no? Eran oficinas de los profesores. Y yo pasé por uno que decía Dornbush y Fisher. Rudiger Dornbush y Stanley Fisher, porque tenían como 2 oficinas y compartían la secretaria. Y para mí era un libro, ¿entendés? Es el libro máximo de economía. Entonces para mí era encontrarme con un libro, mucha gente con la que he conversado después, porque muchos chicos que quieren ir a hacer algo al MIT me llaman y me piden consejos o me cuentan. Muchos de los que quieren ir al MIT porque lo escucharon, porque son ingenieros, porque su background es más matemático, es más de números. Entonces, para mí era eso, era llegar a un lugar de números, digamos, donde los libros se escribían, donde estaban premios Nobel, donde seguramente, y me pasó, me iba a codear con gente que no era premio Nobel en ese momento, pero que lo iba a hacer después. Así que para mí fue además, viniendo de un país tan lejos del resto del mundo, como decía el Papa Francisco, ir y interactuar con gente distinta. Nosotros somos un país con gente muy homogénea, y entonces ver gente de cualquier lado. Me parece que aprendés no solamente de lo que hay en los cursos, sino de lo que pasa afuera, de la interacción con otras personas. De hecho, la primera semana la hacen como introducción, como bueno, para que se conozcan, charlas de cuáles son las materias que van a tener, etcétera. Y me acuerdo que hicimos un ejercicio, y siempre lo cuento. Hay un libro, que dice todo lo que aprendí en mi vida lo aprendí en el kindergarten.
Y yo digo que yo todo lo que aprendí en el MIT lo aprendí la primera semana, que me tendría que haber ahorrado un montón de plata y haberme ido en ese momento, pues la primera semana, que fue cuando hacíamos eso, había un ejercicio que era, te daban una encuesta que vos tenías que llenar individualmente con preguntas multiple choice. No eran ni malo ni bueno, pero eran, por ejemplo, esta es la única que me acuerdo, si te quedás varado en algún lugar y te quedás solo, ¿qué preferirías tener? ¿Una cantimplora llena de agua, una brújula u otra cosa, ¿no? Y vos tenías que ir chequeando. Y después te decían, bueno, ahora entreguen sus hojas, ¿sí? Y ahora juntate con el de la derecha y el de la izquierda, que estaban sentados así random, ¿no? Y hagan de vuelta el mismo test, solamente que esta vez pueden conversar y si vos dijiste la brújula y yo dije la comida o lo que fuera la otra o la cantimplora, cada uno trata de tratamos de convencernos de cuál es la mejor respuesta y la ponemos. Bueno, y después se hacía un análisis de cada persona versus su grupo. Y lo que se demostraba, y siempre existía así, era que el grupo era siempre mejor que la persona, aunque las personas, sí. Y lo que eso tiende a mostrar es que cuando estás en conjunto no tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con el poder conversar, el poder discutir, el poder tener otras opiniones. Creo que eso me marcó bastante, es lo que más me acuerdo, más que cualquier otra materia o cuestión, y creo que es súper importante. Yo siempre a mis hijos les he dicho, estudien con otras personas. Si son más inteligentes que vos, es obvio lo que ganás, porque cuando no entiendas algo, el otro te lo explica. Y si el otro es menos inteligente que vos, cuando vos tengas que explicar, vas a tener que explicar de una forma en que la otra persona tenga que entenderte, vas a tener que hacérselo fácil y te vas a dar cuenta de un montón de cosas que por ahí no sabías por tener que explicarlas. Sí. Es muy interesante y me quiero poner en tu cabeza porque escuché que fuiste el segundo mejor promedio, lo escuché en una entrevista esto, en la carrera de la UBA, y sé que en el MIT también te fue muy bien, y me hablas como de compartir ideas con otros. Entiendo que también hubo un profesor tuyo que hizo un estudio de la inteligencia emocional y demás, y te quiero preguntar si ese fue un momento clave para vos, porque como que siempre fuiste de las mejores de la clase, como la que sabía todo. Y quizás, viste, eso también te nubla un poco de escuchar al otro y de decir, che, quizás otros también tengan buenas ideas y la mía no sea la mejor. ¿Hubo algún momento en que vos dijiste, che, tengo que ser más humilde y escuchar a los demás por esto que decías? ¿O vos siempre tuviste esa percepción de que el grupo y demás era importante porque, más hacia el futuro vas a armar equipos, vas a liderar y quizás también me quería meter en ese proceso tuyo, quizás? No, yo siempre escuché, soy de pocas palabras, de escuchar, de analizar, si barajamos distintas posibilidades, de escuchar a las distintas personas, después si yo tengo que tomar la decisión la puedo tomar, no dudo al tomarla, pero me gusta escuchar todas las aristas. Me parece que siempre fue así, siempre cuento el cuento también de yo no tomo nada de vino, nunca tomé, nunca me gustó. Y una vez con mi marido fuimos a un viaje que nos habían invitado en Francia a probar distintos viñedos, no me acuerdo cómo era, y para mí era aburridísimo, porque no, te hacían probar y después te hacían como oler distintas cosas, y esto olor a qué tiene, y para mí tenía olor a toalla mojada, a cosas rarísimas. Y entonces nos hacían un test, después de todo el día de hacer eso, te hacían como un examen, era como un juego, te hacían un examen y el que se ganaba una botella de vino espectacular y qué sé yo. Y entonces yo ya de vuelta estaba aburridísima porque era probar, era oler, era probar los vinos, y entonces me puse a conversar con el resto de las personas. Y nada, no era que no te dejaban conversar, no era un colegio, era toda gente grande, ¿no? Y nada, y obviamente cuando terminó todo, yo gané y tenía 9 sobre 10. Y entonces Conrado me decía, vos te copiaste. Y yo decía, yo no me pude haber copiado. Si yo me hubiese copiado, yo me hubiese sacado la misma nota que se sacó el siguiente mejor, que era un 8. Yo no me copié, yo saqué de cada persona lo mejor de cada persona. Yo hablaba con vos y pero vos, ¿qué te parece? Que esto tiene olor a qué, y a mí toalla mojada, vos, y vos me decías algo, a mí a pimienta. Y yo decía, por ahí tiene razón, por ahí es pimienta. Entonces yo ponía pimienta. Con el otro conversaba de alguna otra cosa. Pero no es copiarse eso, porque si yo me hubiese copiado, tenía la misma nota. Eso se llama sacar lo mejor de cada uno. Me encantó. Entonces, yo creo que eso es lo que yo he sabido hacer, saber sacar lo mejor de cada uno y poder mezclarlo de alguna forma
yo me daba cuenta, esto que te digo que les decía a mis hijos, estudiar con alguien, yo siento, que es una cosa rara, que cuando yo trato de explicar, me salen ideas que yo no tenía. ¿Entendés? Sí. Me ha pasado, y siempre digo lo mismo, mucha gente que se pone nervioso en un examen. A mí me pones un examen y sacás lo mejor de mí. Me pones antes, me preguntás la misma pregunta y por ahí no la sé. Me la pones ahí y con el estrés, yo soy buena con el estrés. ¿Entendés? Perfecto. Me acuerdo en la asociación de bancos había, bueno, no había muchas mujeres, ¿no? Pero de los presidentes de bancos, y bueno, pasé por épocas difíciles en el banco hipotecario, por toda la crisis y qué sé yo, y había un presidente de un banco que me decía, vos sos la presidenta de banco más serena que yo conozco. Y a mí digamos, esas situaciones de estrés me relajan y sacan lo mejor de mí. Entonces es raro, es una cosa rara, pero bueno. Me encantó el consejo de sacar lo mejor de los otros y creo que es muy valioso, es algo que está buenísimo sobre todo para los equipos. Cuando volvés del MIT en el año, si no me equivoco, 89, te metés a trabajar en el Roberts, ¿no? Sí. Y participaste de lo que era la privatización de una empresa pública de teléfonos. De Entel, sí. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Me quiero meter en días particulares, porque la Argentina, bueno, sufría una hiperinflación en esa época. Me encantan esas historias y conocer cómo era el país, qué pasaba, cómo era hacer negocios en ese contexto. ¿Te acordás alguna experiencia en particular de ese deal en particular que te haya marcado? Bueno, era el principio de la liberalización, de la privatización. Se suponía yo había sufrido el tema de no tener teléfono. Bueno, vos obviamente no estabas y no sabés de eso, pero en una época se publicaban en el diario los departamentos y cuando decía departamento con teléfono tenía otro valor, porque tener un teléfono te llevaba años. No había teléfono. Ahora, viste, vos pedís el teléfono y a los 2 días tenés un inalámbrico. Bueno, eso no era así, no existía. Entonces, poder hacer algo que eficientizara, que fuera, digamos, privatizar algo para que fuera mejor manejado, me parecía una experiencia espectacular. Por otro lado, el Roberts y otros bancos más, el de Boston creo que era, no me acuerdo bien cuáles eran como advisors del gobierno en esta privatización. Entonces, era muy divertido porque yo era el último rejón del tarro, acababa de volver de Estados Unidos, era mini. Y me acuerdo que una vez estábamos en una reunión y eran todos presidentes de bancos, de estos bancos que asesoraban al gobierno. ¿Qué edad tenías vos? Y yo tenía, 27. Y entonces uno no sé qué estaba diciendo, no, porque si hacemos cómo vender las acciones, ¿no es cierto? Era cómo vender las acciones de esta compañía para maximizar el valor. No me acuerdo bien cómo fue, pero él decía, bueno, porque si hacemos así, si hacemos así. Y de repente, yo que venía del MIT, recién llegada, muy fresquita, le dije, bueno, pero vos estás pensando, y este era un presidente de un banco, pero le digo, ¿vos estás pensando cómo tenés en cuenta ahí la elasticidad de la demanda de acciones? Y entonces quedaron todos como, ¿no? Y me acuerdo del presidente de otro banco me dijo, me parece que vas a tener que pedir un aumento. Porque claro, nadie lo había pensado, era como que hacían demasiados supuestos. Bueno, nada, me acuerdo que eso me marcó porque muchas veces me pasó después en la vida de que alguien y sobre todo siendo mujer, de que alguien pensara, bueno, acá está la secretaria, nos va a pedir un café o lo que sea, y cómo se sorprendían cuando decías alguna cosa que por ahí era más que no habían pensado o que era una arista que ellos no habían tenido en cuenta, ¿no? Pero de la privatización de Telefónica me acuerdo que fue eso, me acuerdo que fue también súper exitosa, que tuvo una sobredemanda increíble, era como el principio de meter a Argentina más, no solamente por la privatización de la Telefónica, ¿no? Pero era como empezar a ver que tu país tiene atractivo para los inversores externos, mucha demanda de inversores externos, así que fue espectacular, para mí fue espectacular eso. ¿Cómo te fuiste con una reputación ya, digamos, consolidada como, che, esta chica es muy buena, tiene 27 años, se anima a levantar la mano, a preguntar algo, a exponerse, a salir un poco de la zona de confort y decirle a un presidente de un banco, che, mirá que no estás teniendo en cuenta esto? Ahí vos ya te fuiste de ese proyecto diciendo como, che, yo tengo algo para dar,
ya me están teniendo en cuenta, estoy creciendo, etcétera? ¿O todavía era parte de tu formación siendo chica y eras alguien, una más en el Creo equipo? que era la parte de mi formación. Tuve varios momentos así digamos, como de mostrar algo distinto. Igual yo creo que cada uno... si hay una frase, ¿viste? Cuando hay veces que te dicen, bueno, ¿cuál es la frase que más te gusta o que más decís o que es como tu moto? Yo creo que es una frase de Eleanor Roosevelt que dice que nadie te puede ofender sin tu consentimiento, ¿no? Me encanta. Siempre también se las digo a mis hijos cuando se dicen malas palabras, cuando eran más chiquitos, ¿no? Y se decían malas palabras entre ellos y venía llorando y decía, bueno, ¿vos creés que sos tal cosa? No. Entonces no te puede ofender que otro te lo diga. Si a vos te dicen qué rubio que sos, ¿te ofendés? No, porque no sos rubio. Entonces tampoco te ofendas porque te digan algo que no sos o que vos no creés que sos. Si vos estás muy seguro de lo que sos, nadie te puede ofender. Porque no te lo crees. Entonces creo que eso también pasa un poco, ni yo me creía nada, me parecía que podía aportar, lo mismo que también aprendí muchísimo. Entonces, pero me parece que además, mal que mal uno lo siente, siendo mujer, de vuelta te digo, las miles de veces que me ha pasado que en una reunión me dijeran, ¿me traes el café? ¿Te acordás una? Sí, me acuerdo millones, pero me acuerdo no solamente de parte de los hombres, me acuerdo una vez que estaba en la casa de una vecina mía festejando su cumpleaños y yo era directora de Cresud en ese momento. Y entonces había una amiga de ella y que tenía una persona conocida que trabajaba en Cresud. Y entonces me dijo, ay, vos trabajás en Cresud, pues yo lo conozco a fulano. Fulano estaba 15 niveles más abajo que yo. Y me dijo, yo lo conozco a fulano, tiene un cargo muy bueno. ¿Vos secretaria de quién sos? Me dijo. Y, ¿entendés? Una mujer. Entonces es como que asumía que si yo trabajaba era porque era secretaria de alguien. Entonces, digamos que, nada, a mí me causó gracia y me reí, le dije, no, yo no soy secretaria de nadie. Pero bueno, y no le dije tampoco, y soy la jefa de ese conocido tuyo, pero me dio un poquito de ganas. Pero digo que digamos, me parece que es un poco no solamente de los hombres, sino también de las mujeres también. Es un poco, tampoco había tantas, entonces también o miles de veces que me han preguntado, ay, ¿vos quién sos? ¿Sos la traductora? O la traductora, o la secretaria, sí. Pero bueno. Mencionaste como que no había tantas y ¿cómo utilizabas vos ese digamos, al no haber tantas también llamabas de alguna forma Claro. la atención, eso Sí. era algo distinto. ¿Te acordás alguna vez como que te haya dado una ventaja en cierto punto? Porque también tiene, por este lado, las cosas malas que contabas. Sí. ¿Tuvo alguna connotación positiva para vos en tu vida también? Yo siempre digo que tiene ventajas. Miles de veces yo ya tenía como presentaciones, ¿viste? Porque me invitaban a hablar sobre las mujeres y que yo había un slide que era cuáles son las ventajas de ser mujer. Y las ventajas son, vos podés usar rosa o celeste, los hombres no pueden usar rosa o celeste. La mujer del embajador se llama embajadora, en cambio el marido de la embajadora no se llama embajador. Hay miles de cosas así, de chistes, pero la verdad que yo siempre pensé, es como el otro día estaba viendo en Netflix la serie de Nadal. Sí. Y comentaban lo difícil que es para un diestro jugar contra un zurdo. En cambio, un zurdo, jugar contra un diestro es facilísimo porque es lo que siempre le pasa cuando estás acostumbrado a algo. Entonces, cuando vos te sentás a negociar con una mujer, vos no sabés. Vos sabés que no tenés que decir malas palabras, que no Tenés podés hacer mejores ningún ventajas. ejemplo del fútbol. Entonces, estás todo el tiempo pensando eso y todo el resto de tus armas de negociación no las podés usar porque estás pensando, no, esto no lo puedo decir, esta mala palabra no la puedo decir. Esta asociación muchas veces que en reuniones que alguien decía, no, porque es como, te voy a decir cualquier cosa ahora, ¿no? Es como si fuera un 10 y yo no sé cómo juega el 10 o cómo juega el 9 en el fútbol, ¿entendés? Entonces, dame otro ejemplo. Entonces, me parece que es una ventaja en el sentido de que nadie sabe cómo tratarte, cómo hablarte, sobre todo en un país que, si me decís Estados Unidos, no, pero en un país donde con raigambre machista, del buen sentido machista, de tener consideración por las mujeres, de abrirles las puertas, de abrirles la puerta del auto. Entonces estás como ocupado en esa parte de ser caballero
y te bajan las defensas en el otro lado, que es cómo negociar con esta persona, ¿no? Y vos eras en ese sentido competitiva, entrabas y vos sabías que tenías esa pequeña ventaja para... No lo hacía a propósito, Okay, pero okay. me acuerdo también que en la época cuando se eligió a Cristina presidenta, creo, en una de las asociaciones de bancos, uno de los presidentes de bancos dijo, yo no sé cómo voy a hacer, yo no sé cómo hablar con una mujer. Me decía, ¿cómo hago ahora? Claro. Después tengo otra también. Una vez me invitaron a ser parte de un directorio o consejo asesor de una universidad, y entonces eran todos hombres. Y entonces el que me invitó, que era el presidente, me invitaron a almorzar a un restaurante. Y entonces me esperó abajo, teníamos que subir porque era con un ascensor. Y mientras íbamos en el ascensor me dijo, bueno, no te pone nerviosa, somos todos hombres, yo te quería aclarar. Le dije, no, pues no te preocupes. Le dije, no, yo estoy muy acostumbrada. Y él me dijo, sí, tenés razón, porque los que estamos con miedo somos nosotros, me dice, porque no sabemos. Es más, me dice, habíamos reservado, esto es en honor a vos que te incorporás a este grupo, es este almuerzo, en honor a vos. Y habíamos reservado en un lugar donde no dejan entrar mujeres, no me acuerdo si era el Círculo Naval en ese momento o algún lugar así. Tampoco estamos acostumbrados, que habíamos reservado ahí y de repente nos dimos cuenta que no íbamos a poder entrar. Entonces, es como que los que están desacostumbrados, los que se sienten incómodos, me lo dijo de esas palabras, los que nos sentimos incómodos somos nosotros. No, es que es increíble y es interesantísimo. Me quiero meter también para ir siguiendo con la línea del tiempo en IRSA, en Grupo IRSA. En el 90, si mal no recuerdo, es donde arranca tu camino en IRSA. En este contexto que me contás que, por ejemplo, no sé, había restaurantes en los que no podía entrar una mujer y te reservaban, es una locura. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en eso, en IRSA, en una época donde la Argentina se venía a la convertibilidad, donde le fue muy bien? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo arranca tu camino en IRSA? Bueno, yo lo conocí a Eduardo Edelstein de chica, yo soy muy amiga de la hermana, y nos encontramos en una conferencia, y bueno, me preguntó qué estaba haciendo, yo estaba en el Banco Roberts, y le conté y me dijo, bueno, ¿no querés venir a trabajar con nosotros? Él estaba recién empezando. Y ahí la verdad que yo siempre digo que me saco el sombrero porque él nunca fue machista, nunca tuvo ningún tema, al contrario. Yo pensaba, tuve mis 4 hijos en 5 años. Cada vez que le decía que estaba embarazada, él hacía una fiesta. Primero que yo creo que ya sabía, después del primero, yo no dejé de trabajar nunca. La primera nació el 24 de diciembre, así que me tomé vacaciones, porque eran las vacaciones de diciembre, digamos, pero después con todos los demás no me tomé creo que una semana, no dejaba de trabajar. Pero él hacía una fiesta, él me decía, qué bueno que tengas otro hijo, qué bueno que tengas otro hijo. Entonces, digamos, yo iba con mis hijos a la oficina, era una oficina chiquita y éramos todos conocidos y estaba bien, pero a veces me acuerdo una vez que estábamos en una sala de reuniones muy grande y mi oficina quedaba pegada a la sala de reuniones y yo tenía, no me acuerdo qué bebito que estaba ahí. Y Eduardo estaba sentado del lado de la mesa que más estaba cerca de mi oficina y yo estaba del de más lejos, la otra punta de la mesa. Y en un momento dice, ay Clarisa, me parece que te están llamando por teléfono, y era el bebé que estaba llorando, que quería comer, ¿viste? Pero era como que todo se me hizo fácil y realmente que creo que también es una de esas situaciones en las que yo sentía que tenía que sobreperformear, ¿sí? Para que nadie pensara que estaba no haciendo las cosas. Tremendo. Alguna vez él me dijo, yo lo que le dije una vez, que me agarró como medio un raye, ponele, eran las 7 de la tarde y yo seguía en la oficina y sin pensarlo ni nada le dije, no, quiero renunciar. Entonces me dijo, ¿por qué? Porque estoy acá y estoy pensando en mi hijo, no sé quién sería en ese momento el bebé que tenía de turno. Y nada. Entonces me dijo, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no puedes encontrar un balance? ¿Cómo sería tu balance? Dije, bueno, me voy a las 5 de la tarde y sigo trabajando en mi casa. Yo trabajo en mi casa. Conrado siempre escribió mucho, papers científicos y esas cosas. Entonces nosotros siempre trabajamos mucho en casa, antes de que existiera el home office. Y entonces me dijo, bueno, hagamos eso. Y después de muchos años, un día me dijo, bueno, la gente se queja que vos te vas temprano, que sé yo, como yo tuve tantos hijos tan... Yo le dije, quejate el día que digan que algo no está hecho. Y no hablamos nunca más del tema. Me encantó. Es inevitable preguntarte por
¿Qué fue Eduardo Elsten o qué aprendiste de él al ser un emprendedor tan relevante en el país y una persona tal que ha generado tanto valor? Ya me quiero meter también en los proyectos de IRSA. ¿Qué aprendiste de una persona tan importante y tan exitosa en el mundo profesional? Bueno, muchísimas cosas. Hay cosas que se pueden ver y no se pueden aprender. Él tiene mucha intuición y eso no se puede aprender. Podés verlo, podés valorarlo, pero es difícil de poder tenerlo vos, pero creo que sí, creo que aprendí muchísimo de su flexibilidad, de su escucha, de esto que te digo, de ser distinto, ¿entendés? Una persona que celebraba cuando yo le decía que estaba embarazada, en vez de pensar, uy, ahora tengo que buscar otra persona porque no se va a ir o va a pasarse o va a tener una licencia de 3 meses o 6 meses o 1 año, lo que sea. Me parece que eso fue único, digamos. Además de todas sus facetas, digamos, profesionales, yo siempre enfatizo la humana, porque me parece que la humana es la que finalmente hace que vos estés contento en un lugar. Todo esto que se habla, viste, del clima y la cultura del trabajo y todo eso, no es por la galería, es porque uno cuando está mejor quiere dar más y hace esfuerzos y cuando te tratan bien haces un esfuerzo, ¿entendés? Cuando te dicen, bueno, no, elegí vos. Yo me quedaba en mi casa trabajando muchas más horas que lo que trabajaba cualquiera. Pero porque porque yo sabía que yo tenía una prerrogativa que no tenía nadie. Tremendo. Entonces eso hacía que yo me quedaba hasta las 2 de la mañana. Pero bueno, y viajé por todos lados, nunca fue un impedimento, digamos, siempre que tuve que viajar lo hice, fue con mis bebés a cuestas, etcétera, pero bueno, hacía que uno se comprometa más, y ese compromiso también de vuelta saca lo mejor de las personas. Totalmente. Poniendo un poco en contexto, porque, bueno, para que se entienda también para la audiencia, 1990, IRSA, no sé bien si fue en el 91 o 92, que reciben financiamiento y en un contexto de Argentina que estaba creciendo mucho, en esos años invierten en el país, mayoritariamente en real estate o demás, haciendo compras como la de, bueno, el Alto Palermo, Cresud, del Banco Hipotecario más adelante. Sí. Es difícil abarcar todo porque fue muchísimo y a mí no me entra en la cabeza cómo en tan pocos años hicieron tanto, pero ¿qué te acordás de esa época? ¿Cuál era un poco tu rol? ¿Por ahí alguna de los 3 deals te marcó más o menos? ¿Cómo fueron esos 10 años? Fueron muy divertidos, entre comillas, queda mal a veces decir divertido el trabajo, pero era muy cambiante, y esto es lo que a mí siempre me gustó, esto de leer libros de distintos, estudiar distintas carreras. A mí lo que me gusta es aprender, y por eso fue muy divertido, porque era ver inversiones en distintos sectores, en distintas compañías. Vos decís el rol. Otra de las cosas que tenía, como era una empresa que originalmente era chiquita cuando yo empecé, me acuerdo que una vez viajé a Israel porque queríamos comprar un banco, el banco más grande de Israel. Y bueno, y a mí me recibió una persona que era, como si te dijera, el presidente del grupo inversor que quería invertir en el banco, o que tenía el banco, ya no me acuerdo cómo era. Y me preguntó, 94. Y me preguntó, bueno, pero ¿y vos qué haces? Y yo no tenía tarjeta, no tenía cargo, ¿entendés? Entonces volví y le dije, Eduardo, me tenés que dar un título. Porque la gente pregunta, ¿entendés? Y yo no tenía ni tarjeta, ni título, era como una informalidad, pero adentro de esa informalidad era buenísimo. ¿Viste? Ahora no existen las tarjetas, o sí existen, no sé. Pero en ese momento era como, estoy hablando con el presidente del banco y el tipo no sabe si yo soy la que barre o si soy la dueña o qué. Entonces, bueno, ahí inventamos un nombre y era Managing Director. Le dije, bueno, me dijo, ¿qué querés ser? Era como, bueno, Managing Director, porque algunos de los que me dieron tarjetas decía Managing Director, entonces yo dije Managing Director, ¿viste? Inventaba, sí. Pero era todo como muy, ¿entendés? Muy flexible. Sí. Y a la vez era, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Qué lugar querés ocupar? Era, ponele, en lo que fueron IRSA, Cresud, todas estas empresas, lo que hicimos fue aumentar el capital y hacer inversiones, ya sea real estate urbano en el caso de IRSA y real estate, claro,
de campos, en el caso rurales, en el caso de Cresud. ¿Cómo es adquirir una empresa que cotizaba en bolsa, como lo fue Cresud en la Bolsa de Buenos Aires? El año siguiente la sacan a cotizar en el Nasdaq en New York. ¿Vos estabas involucrada en ese deal? Sí, sí. ¿Cómo es negociar con un grupo esa transacción? ¿Qué se hace en ese tipo de ventas de compañías y compra de compañía tan grande? Bueno, en el caso de IRSA, acordate que en esa época por ahí era muy difícil también todo el tramiterío y la burocracia de listar una empresa en la Bolsa de Buenos Aires. Entonces IRSA era una cáscara, no tenía nada, ¿sí? Se compró por chaucha y palitos, y después se hizo un aumento de capital. Entonces ahí la relación es con los inversores, que son los que ponen el capital, y poder invertir ese capital en buenas propiedades. En el caso de Cresud, buscamos también alguna cáscara, pero no había cáscara, pero sí había una empresa que tenía, no me acuerdo si eran 6 o 7 campos en ese momento, era de unos belgas, y quisieron venderla y la compramos y pasamos de 6 campos a 23 en una primera instancia con un aumento de capital. De vuelta, más que nada eran inversiones reales, digamos, de inversores que estaban acostumbrados quizás a otro tipo, a acciones o bonos o más intermediar en los mercados de ese tipo de forma. Pero en la Argentina de esa época, la tesis era que lo que primero se aprecia son los activos líquidos, obviamente las acciones y bonos, y después los activos que empiezan a ser más ilíquidos, ¿no? Todo lo que es el real estate urbano es más líquido que el real estate rural. Entonces era como ir avanzando sobre cosas cada vez más ilíquidas, pero donde veíamos que había un diferencial de evaluación respecto de las evaluaciones del resto del mundo. O sea, era muy fácil convencer a los inversores cuando vos le decías, primero, al principio administrábamos cartera de inversores. Entonces vos le decías, mirá, una telefónica acá vale 1 y en tu país vale 10. En algún momento va a ajustar. Acá un departamento vale tanto por metro cuadrado y mirá lo que valen las principales capitales del mundo. No decimos que vamos a ser iguales, pero hay un gap que en algún momento tiene que cerrarse de alguna forma. Lo mismo en los campos. Mirá cuánto vale por hectárea. Lo que se vende del campo es el trigo, la soja, que tienen precios internacionales. Ahí era hasta más obvio. Este precio es internacional. Sí, entonces, sí. La tierra, que es el primer insumo, debería valer más o menos parecido y no con esta disparidad. Bueno, y todas esas tesis se fueron cumpliendo. ¿Ese siempre fue el plan inicial desde el año 90? ¿Ya veían que iban a ir yendo de los más líquidos a los más ilíquidos o se fue dando naturalmente esa y lo fueron leyendo? Fue un poquito la tesis. Es tremendo, es increíble. Porque son un montón de años. Sí. ¿Te acordás algún día en particular de alguna de estas adquisiciones, una negociación o no sé, interacciones con inversores de New York de afuera como George Soros, que es no sé cómo describirlo, pero gente conocida, muy conocida mundialmente? ¿Cómo era, o sea, cómo son ese tipo de interacciones? ¿Te acordás de alguna en particular? Bueno, me acuerdo varias. Él vino a la Argentina también, porque ya estaba muy invertido acá. Creo que en ese momento era todo fácil porque todo iba bien. Digamos, todas las inversiones iban bien, las acciones y las bonos se apreciaban, las empresas se apreciaban, o sea, y entonces había como un buen humor generalizado, ¿no es cierto? Es más, él era el inversor principal, pero para cada una de estas operaciones que fuimos haciendo iba como sumando inversores que participaban también de sus fondos, de lo que él administraba en Estados Unidos. Después fuimos administrando cada vez más cartera, no solamente en Argentina, sino en países latinoamericanos primero, después países emergentes después. Era como ir ganando confianza, pero siempre, la verdad que no hubo ninguna situación como áspera o como de que me pudiera acordar por algo. No, al contrario, eran todas reuniones muy, muy friendly, digamos, ¿no? Está buenísimo porque lo que importa es siempre que tener la experiencia, digamos, genuina o lo que realmente pasó y si esa es la respuesta, sí. Nada, cuando todo va bien también no hay problemas. Y cuando todo va mal, yo creo que, porque también tuve que renegociar la deuda del banco hipotecario del 2001, ahí no iba bien, pero yo creo que yo tengo pocas virtudes que me reconozco yo por lo menos, pero una es que me pongo mucho en los zapatos de la otra persona, pero no me pongo a propósito, no me pongo de buena, digamos, me pongo porque, viste que hay un dicho que dice que no le pidas a otro lo que no puede dar,
es perder mi tiempo. Yo soy bastante, creo que eficiente con mi tiempo. Entonces no quiero perder yo mi tiempo. Si yo voy a negociar con vos y te voy a pedir, vos tenés 10 y yo sé que vos tenés 10. Si yo te pido 100, vamos a tardar años hasta que lleguemos o no vamos a llegar. Entonces es por una mala razón, es porque yo quiero eficientizar mi tiempo, yo sé ponerme de tu lado. Yo he tenido negociaciones donde yo le he dicho al otro, si yo estuviera en tu lugar, me pediría tal cosa a mí. ¿Por qué no me pedís eso? Me encanta ¿Entendés? negociar y siento que sos muy buena y te quiero preguntar más, pero primero le quiero poner un poco de contexto a la audiencia porque me parece que hay dos datos muy interesantes. Bueno, después de que con el grupo adquieren el banco hipotecario, que era un banco público, lo hacen semipúblico, Sí. adquiriendo la mayoría de las acciones. Esto fue en el año 99, si mal no me recuerdo. Vos sos directora de ese banco y en 2001 sucede la crisis del Corralito. Sí. En esa crisis ustedes tenían 1.200 millones de dólares, si mal no recuerdo, de deuda sí. y los depósitos especificados. Exacto. Y ahí hay una especie de negociación muy importante en tu vida, ¿no? Vos siendo Exacto, directora sí. del banco, a eso nos referimos. Sí, tal cual. Ok. ¿Qué fue? Obviamente mantuviste la calma, como mencionabas, pero ¿qué fue lo más difícil? ¿Qué aprendiste de un momento tan difícil como es negociar con personas a las que le den mucha plata por la situación y el contexto, obviamente, ¿no? ¿Qué fue lo que más te dejó ese momento? Bueno, el tema era que nosotros, como todo banco, somos intermediarios. Entonces vos recibís plata de alguien y se la prestás a alguien. Nosotros habíamos tomado tomado fondos de inversores en dólares y los prestábamos también en dólares para que la gente se comprara su casa. Eso es lo que es un banco hipotecario, hace préstamos hipotecarios. Cuando se especificó la deuda, todas las personas, doña Rosa, que tenía un préstamo hipotecario, le dijeron, debías $100, ahora debes 100 pesos. Y yo no le podía decir al Bank of America en Nueva York que yo sus $100 le iba a dar 100 pesos que valían un cuarto. Entonces, por eso tuvimos que negociar, ¿no? Entonces, lo que aprendí primero es que nosotros no teníamos solamente, los que tenían bonos del hipotecario no eran solamente personas. Teníamos a la asociación de deudores italianos, por ejemplo, los italianos eran como individuales, como personas individuales, habían invertido bastante en los bonos del hipotecario, pero también teníamos entidades, digamos, como bancos o como fondos. Un Entonces intermediario más en esa cadena hasta las personas, por así No, decirlo. ellos Inversiones de real estate. claro, no, Okay. hacían inversiones en bonos. No, En bonos. acordate que nosotros Ok. nos fondeábamos con bonos, con deuda. Y no eran que eran accionistas. Lo que aprendí es eso un poco, ¿no? Nosotros fuimos la primera empresa que renegoció la deuda aún antes que el gobierno argentino. El gobierno argentino también tuvo que renegociar su deuda, pero nosotros lo hicimos primero. Y lo que nosotros hicimos fue hacer distintos tipos de renegociación según fuera la persona. O sea, a los individuos nosotros le dimos un tipo de bono, un tipo de negociación donde le decíamos no vas a perder nada del capital. Yo te debía 100, te sigo debiendo 100, dame más años, dame menos tasa de interés y Lleguemos a ese acuerdo. lleguemos a ese acuerdo. A los bancos, que los bancos muchas veces tienen la deuda ya, digamos, descalzada de su balance, porque si no le pagás la tienen que descontar, está a pérdida o el 10% o el 30% o el 50%, lo que les ofrecíamos era un descuento que ya lo tenían ellos contabilizados, entonces le daba lo mismo. Cayó. Las personas no tienen esos descuentos contabilizados. Si yo te di 100, quiero 100 de vuelta. Sí. ¿Sí? El banco no. El banco, yo te di 100, ya lo mandé a pérdida el año pasado porque ya me di cuenta que no me ibas a pagar. Entonces, ¿cómo vos podés negociar con distintas personas de distinta forma? Y después muchos de los, digamos, ese tipo de reestructuración fue la que siguieron otros bancos y aún el gobierno nacional también. Pero creo que es de vuelta, es eso, es darte cuenta dónde le aprieta el zapato a la otra persona, que va a estar dispuesto, y de hecho nosotros tuvimos un porcentaje de aceptación que fue del 98%. En general, cuando uno hace una reestructuración, no existe el 98%, no existe el 100%, digamos, porque siempre hay alguien que compró un bono y ni sabía que lo tenía, se murió, los herederos no saben lo que tenía esa persona, o sea, nunca es imposible llegar al 100%. Es una locura el 98%. Así que el 98% fue increíble. Y sí. después terminan siendo la primera empresa que emite deuda de nuevo. Tal cual, porque una vez que una vez que vos negociás bien y negociás de una forma en la que nadie sale herido, ¿no es cierto? Porque lo que tenés que pensar es que
digamos que hay, en teoría de juegos hay toda una explicación de que si vos y yo vamos a jugar una sola vez, yo te puedo caminar la primera vez. Pero después no me das de nuevo plata. Después no me vas a dar vos más plata nunca más. Entonces, cuando los juegos son repetidos y hasta infinitos, cambia totalmente la dinámica de la negociación. Sí. Porque yo sé que te tengo que ver la cara mañana. Si yo no te veo nunca más, es distinto lo que podemos negociar. Pero si yo te voy a seguir viendo, la reputación, el tema de que te vas a seguir viendo y vas a seguir accediendo a los mercados, porque si no, no podés existir. Sobre todo en el caso del banco hipotecario, era un banco que no tomaba depósitos. El banco se fondeaba con plata institucional, con bonos, digamos. Después sí se transformó, y eso fue toda una transformación, y ahora sí tiene depósitos y los tiene desde hace rato, pero al principio no era su fuente de fondeo. Quiero mencionar, porque me parece algo impresionante, y quiero corroborar este dato. Vos en el año 2003 te nombran presidenta del Banco Hipotecario y fuiste la primera presidenta mujer en la historia del país en un banco, ¿es correcto? Bueno, creo que Adelina de Viola había sido presidenta pero era un banco público y entonces ella era un cargo político, digamos, que tenía. Pero sí. ¿Qué significó eso para vos cuando llegaste? ¿Fue algo que no te lo tomaste como un milestone impresionante o fue algo más y seguiste trabajando? Para mí no fue nada. Me empecé a dar cuenta cuando me empezaba a llamar la gente y me empezaban los periodistas y te queremos hacer una nota. Hay una nota porque yo pensaba por la deuda del banco. No, porque soy la primera mujer y entonces me daba como cosa. Hay una periodista que siempre se acuerda, nos hemos seguido viendo, y ella me dice, yo me acuerdo que yo te quería hacer una nota siempre y en la redacción, como yo no quería, yo decía que no y que fotos no y que no, que cuando tuviera algo que decir iba a decir, pero una nota porque era mujer no me parecía. Que si querían hacer una nota por el banco puede ser, pero no una nota porque yo fuera mujer. Y ella decía que en la redacción decían, debe ser muy fea, porque no le quiere que le saquen fotos, no quiere dar notas, no quiere dar nada, y siempre nos reímos por eso. Claro, ella no entendía, y yo no entendía qué era lo que buscaban, cuál era la noticia de que hubiera una mujer, ¿entendés? Era como que no nos entendíamos. Pero bueno, no, para mí era como normal, era como nada. Yo creo que muchas veces he participado en paneles con otras mujeres, me acuerdo una especialmente, donde hablándole más que nada siempre a mujeres, y me acuerdo que había una, por ejemplo, una vez que estaba en la industria petrolera, ¿no? Y entonces contaba cómo era difícil para una mujer estar en la industria petrolera y que se tenía que poner pantalones para ir a los pozos y que la gente lo miraba, los empleados y qué sé yo. Después otra que contaba cómo ella era de otro país latinoamericano, no voy a decir de cuál, y había tenido que dejar a su familia para venirse a vivir acá y ser presidenta de una compañía en la industria de bebidas alcohólicas. Y era como que ellas pintaban como una cosa que era todo difícil, y entonces yo no sé si por reacción o qué, cuando me tocó hablar a mí, después con las personas que conversé, después me decían, pero vos lo haces sonar todo tan fácil. Yo digo, para mí fue fácil. Pero porque yo no me hago el rollo. Si vos te haces el rollo de que entonces y tenés que... Viste que muchas mujeres dicen, bueno, tuve que dejar un montón de cosas. Y yo digo, todos dejamos cosas. Si vos vas al cine hoy a la noche, no vas al teatro. Vos elegiste ir al cine o no ir al teatro. No es tan big deal elegir. Todos elegimos todo el tiempo. ¿Sí? Hoy voy a comer pescado, hoy voy a comer carne. No es tan difícil. Entonces, no, porque todas tuvimos que dejar y hacer elecciones. Todos hacemos elecciones todos los segundos. No hay que desdramatizar los temas de selección, de elecciones y de conciliar. ¿Viste la típica pregunta? ¿Cómo conciliás tu vida profesional con tu vida familiar? Como todo el mundo tiene una familia, tiene amigos, tiene su trabajo. Sí, veía que te preguntaban demasiado. Sí, siempre, ¿cómo conciliar? No sé cómo conciliar, vivo. Sí. Tengo una sola vida, no tengo que conciliar dos vidas. Yo tengo una sola vida y trato de vivirla lo mejor posible. Y me llama la atención que en toda la charla, o sea, estuviste en transacciones grandes, negocios impresionantes, y en ningún momento me hablas de negocios o de esa ambición de la plata, etcétera. ¿Qué rol tenía eso para que vos te motives a seguir creciendo y mejorando en un ambiente competitivo y de negocios? ¿Por qué estabas ahí o qué te motivaba a involucrarte con los negocios? ¿Era una parte importante para vos la plata también? Obvio que es importante porque es una señal, que cuando vos te dan un aumento o ganás más, quiere decir que alguien está considerando que sos mejor.
Vos decías, claro, yo me saqué el segundo promedio en la facultad. Ahí no había plata, pero se hizo nos dieron el diploma en una ceremonia especial donde a los 3 primeros promedios de cada facultad de la Universidad de Buenos Aires era esto, a los 3 primeros de la Facultad de Odontología, Medicina, Arquitectura, se la daban en una ceremonia especial. Entonces, eso obvio que te llena de orgullo, bueno, todo el tiempo que le invertí está dando sus frutos y no hay plata de por medio. ¿Qué es decir el segundo promedio? Es como una cucarda, ¿sí? Te pusieron un sello de calidad, una cucarda, un premio. La plata es uno más. Entonces, si ganás más plata, si te ofrecen un aumento, es porque se supone que estás haciendo las cosas bien. Es aprobarte, es como sacarte un 10, ¿sí? ¿Por qué te gusta el 10 si no te da nada, no te da para comer? Es porque es un reconocimiento. Entonces me parece que es eso. En 2009 ya pasás a como un proceso de independización, si querés. Año 2014 aparece Biomakers como un proyecto junto con tu marido, entiendo. ¿Cómo fueron esos años donde ya empezaste a trabajar de manera independiente o quizás ya te había ido bien? No sé, te lo pregunto para no asumir cosas, pero ¿qué fue lo que te motivaba en esa época ya a seguir buscando otros proyectos o abrirte y abrir tu propio fondo? ¿Invertían en tierras también? O ¿cómo fue esa transición y qué encontraste? ¿Qué desafíos o qué cosas buenas, malas, etcétera? Bueno, yo creo que, digamos, siempre lo que me motivó es hacer cosas nuevas, cosas distintas, aprender y estar en movimiento. O sea, yo siempre me despierto muy temprano, siempre me acuesto a dormir tarde y quiero hacer cosas que me gusten y donde yo sienta que hay un impacto. Entonces, no tenía nada planeado, la verdad, cuando me fui del banco hipotecario, pero tenía unos amigos que querían hacer un fondo de inversión en tierras. Yo había aprendido algo de lo que era el tema de campos con Cresud. Entonces me pareció interesante. Y así fueron, digamos, como que las cosas se fueron dando. No es que en ningún momento yo busqué hacer eso de vuelta. Yo siempre digo que uno tiene que estar preparado para las cosas. Hay mucha gente y hay distintas recetas. No hay una sola receta que funcione. Entonces es muy difícil dar consejo. A mí lo que me resultó siempre es como que ir barajando las posibilidades que yo tenía y ir eligiendo. Y cuando elijo en un camino que se divide a la derecha o a la izquierda, y elijo la derecha o elijo la izquierda, no miro para atrás, no digo, ay, habría sido mucho mejor si hubiese ido para la izquierda, habría sido mejor. No, yo elijo, tomo la decisión, la pienso, la mastico, y cuando voy y miro para adelante. Entonces, yo muchas de las cosas que yo terminé haciendo no las busqué, fueron casualidad o suerte o justo encontrarte o lo que sea. Hay muchas otras recetas que son, no, buscá y ponete, y de 10 que vas a buscar, una te va a salir. Son todas, cada uno tiene que conocer su estilo y actuar de acuerdo a su estilo. Yo aprendí muchísimo porque después también estuve una pasada, seguramente vos lo sabés porque veo que leíste muy bien todo, por el gobierno. Entonces, para mí, el sector público, aprender del sector privado, entender cuáles son las restricciones, ¿no es cierto? En economía se estudia siempre que uno tiene que tratar de maximizar algo o minimizar algo sujeto a ciertas restricciones, ¿no? Me encanta ese tema porque, bueno, o sea, Milei habla a veces de estar ahí, de las restricciones que tiene uno, claro, cuando está sentado, que solo la sabe el que está sentado. Exacto. Ahí. ¿Te acordás algún caso en puntual de alguna restricción que te haya hecho actuar de alguna forma o un preconcepto que tenías y te lo chocaste en la vida real y tuviste que definir? No me acuerdo específicamente, pero te dabas cuenta cómo era todo. O sea, que yo tuviera que resumir qué es el sector público, es comparado con el sector privado, es un lugar donde si en el sector privado vos podés hacer un impacto de 5, en el sector público podés hacer un impacto de 5 millones. O sea, se multiplican por órdenes de magnitud impresionantes porque estás impactando sobre mucha más gente. Aunque la empresa sea enorme, aunque sea lo que sea, digamos que lo público tiene que ver con toda la población. Ahora, hacer algo en el sector público, mover ese elefante, ese transatlántico, como quieras llamarlo, es muy difícil y podés mover en los márgenes. Porque hay cosas, las restricciones son años y años de capas genealógicas de las cosas se hicieron así, ¿no?
Y de vuelta, como no hay un dueño, ¿sí? Vos en una empresa decís, no, porque acá hay unos dice y el otro, al final el dueño dice, no, ¿sabés qué? Vamos para allá y vamos para allá. Acá no hay ningún dueño que dice vamos para allá, porque todo tiene implicancias políticas, implicancias de votos. Aprendí mucho de esas cosas, ¿no? De cómo hay veces que... Y lo bueno es que impactás mucha gente. Lo malo es que es más difícil saber cuáles son las motivaciones de cada una de las personas que está ahí, ¿no? Porque en el sector privado es como más fácil. Yo quiero serrullarle el piso a mi jefe no quiere que yo suba porque no quiere que le haga sombra, todos queremos ganar más plata, es como más fácil. En la otra, viste, hay algunos que quieren plata, hay algunos que quieren poder, hay otros que quieren votos, hay otros, es como demasiado difuso y a mí me resultaba más difícil de entender. Mira, tenía pensado preguntarte por tu organización del G20, que sé que estuviste involucrada y me parece interesantísimo lo que hiciste, la iniciativa que tuviste y cómo se dio. Bueno, que si podés mencionarla me encantaría. Tocaste un tema que a mí me parece muy interesante y muy importante porque como joven, pensando en el futuro del país, que yo pienso que tenemos que cambiar de alguna forma, ¿cuál es tu visión de ese monstruo transatlántico? Dijiste pesado. ¿Es posible hacer que eso sea digamos, que eso se modifique y que el país pueda modificarse hacia un lugar mejor, digamos? Yo soy una optimista sesgada por ese optimismo, entonces creo que sí. Creo que hay que tener mucha templanza, mucha convicción y mucha voluntad de no me importa nada lo que digan, yo voy por acá, pienso que está bien. Esa voluntad y estar seguro, porque por ahí si hay alguien que lo dice y va hacia el precipicio, sonamos. Por eso es que es tan difícil el balance, pero creo que sí, que se debería poder, que uno debería de vuelta poder abstenerse. Si fuera todo puro y realmente el interés de las personas en el sector público fuera el interés de los ciudadanos, sería mucho más fácil. El tema es que no es tan puro. Pero si se pudiera en un mundo abstracto, digamos, perfecto, sería casi fácil, porque todos querrían, aunque no tanto, ¿no? Porque hay disparidades respecto de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Pero creo que muchas cosas se podrían hacer con mayor voluntad y menos de esto y más, digamos, estadistas, ¿no? Versus lo que son políticos. Un estadista, para mí, mi definición, y no sé si es esa, es alguien que no le importa su propia persona en el sentido de, bueno, con esto voy a lograr votos o con esto no voy a lograr votos. Decía, de mañana no vamos a ver las caras, como que haya una línea base que se mantenga. Como quiero como soy, por eso no existe, ¿no? Soy tan puro, digamos, en cierto sentido, que yo sé que esto es bueno y lo voy a hacer aunque no me voten porque haya sufrimiento o toque intereses arraigados o lo que sea. No me favorezca en el corto plazo. O no me favorezca en el corto plazo. Porque lo que pasó con los acortamientos de las presidencias también es que los términos son muy cortos. Entonces, enseguida mitad de término, enseguida me estamos votando, enseguida es como, ¿no? Es como si en las empresas el balance anual fuera el balance mensual. Entonces todos los meses me están juzgando, todos los meses. Y acá cada 2 años no se puede hacer nada de lo que se necesita, que lo que se necesita es mirar el largo plazo, algo que los argentinos, ¿viste? El largo plazo es la semana que viene. Sí. Y entonces es difícil. Definitivamente mirabas el largo plazo cuando arrancaron en 2014 con Biomakers y eso, ya llegando a esa etapa de tu carrera, ¿qué significó ese proyecto para vos? O sea, en busca de creer esto de que decís que tenés energía, que te gusta estar aprendiendo, movimiento. Para la otra empresa mencionaste como tenía algunos amigos, y yo pienso en los que están del otro lado, que por ahí son jóvenes de entre 18 y 35 años, que vos decís, bueno, tenía algunos amigos y armé este proyecto, pero por algo tenías esos amigos también, porque esto de las cucardas que te fuiste ganando a lo largo del camino, después en ese momento por ahí los amigos, estos que quieren invertir, ya están y se da como natural, pero de alguna forma vos creaste esa red que después significó una oportunidad, un negocio y etcétera. Entonces
ya llegando hacia el final de tu carrera, ¿cómo utilizaste esos aprendizajes y esa curiosidad, esa energía para seguir estos últimos 10 años o 15 años? Bueno, en el caso de Biomakers es una industria totalmente desconocida para mí, pero en la que he aprendido al estar casada con mi marido, que es médico, toda una beta humanista y una visión totalmente distinta de lo que son los negocios, digamos. Entonces Biomakers se dedica a la genética, es una empresa de biotecnología y digamos que está en un mundo totalmente distinto al que yo estaba. Entonces la motivación ahí es, primero, es una empresa que de lo que no existe nada, hacerla crecer, ¿no? Entonces esto de tener experiencia en compañías que son grandes, que están listadas en la Bolsa de Nueva York o que están listadas en Nasdaq o que están listadas digamos en la Bolsa Argentina versus una empresa que es chiquita, que tiene que empezar de la nada, ¿no? Y verla crecer y poder impactar de vuelta. Impactás de otra forma, ¿no es cierto? También el sufrimiento y también el recorrido es más arduo, pero el impacto es distinto. Entonces, perdón que me meta ahí, porque sí. Creo que ¿hubo alguna forma de que ese impacto se vea representado, que vos te haya hecho decir, che, este proyecto valió la pena porque le mejoramos la vida a una persona de tal forma? ¿O es más de investigación, de creación de productos para la medicina, o es algo para pacientes en particular, digamos? Es algo para pacientes en particular, pero ha ido evolucionando, okay, ¿no? Originalmente es digamos, el análisis del ADN, ¿sí? Del análisis de las personas y las personas más específicamente con enfermedad de cáncer, para ver qué mutación tienen, para ver qué medicamentos, cuál es el mejor tratamiento para esas mutaciones. Pero a la vez, con el tiempo, fuimos creando una base de muestras que no hay otra en Latinoamérica. Entonces, esa base de muestras, lo que es el banco de datos, lo que te permite, digamos, con todo el tema del análisis de los datos, es poder participar junto con la industria farmacéutica y participar también en lo que es la generación de nuevas drogas, de nuevos medicamentos. O sea, es un mundo que ya lo vimos en el COVID y todos aprendimos cómo los tiempos, digamos, de desarrollo de vacunas, de desarrollo de medicamentos son enormes y impactan muchísimo en la vida de las personas. Entonces, poder participar en una industria que es algo tan distinto, tan nuevo, sobre todo con este tema también, porque en el 2014 no era así, pero hoy en día el tema de los datos, el tema de la inteligencia artificial, el tema de del análisis de grandes datos es fundamental. Entonces ha ido mutando también, y eso es interesante, cómo vos empezás un camino creyendo que es por acá y tener la flexibilidad para ir moviéndote y para ir viendo cómo una empresa que empieza de una forma empieza a ser, digamos, o a tener otra misión. Es interesantísimo. Y pasaste por industrias, bueno, obviamente por el real estate, como decías, proyectos de más urbanos, también campos, pasaste por proyectos como, bueno, bancos, o ahora me estás hablando de algo de ADN, biotecnología. Es interesantísimo, es impresionante. Cuando vos mirás para atrás, ¿qué es lo que más orgullo te da de tu carrera y de todo tu recorrido? Yo creo que haber hecho las cosas bien, haber podido muchas veces, todo el mundo tiene, ¿viste?, alguna situación en la que dice, ¿qué hago? Voy para allá, voy para acá. Siempre elegir la opción que me deja dormir tranquila. Creo que eso es lo que más orgullosa estoy, de haber podido dormir siempre tranquila y de tomar las decisiones que me hagan estar, que yo creo que son las mejores. Tener como la conciencia tranquila, digamos, si querés. Te iba a preguntar también, ya para cerrar, ¿qué consejo le darías un poco a los más jóvenes, a las más jóvenes, los más jóvenes? Pero creo que va un poco por ese lado, ¿no? O si pudieras, digamos, volver a tus 22 años, 20 años y recorrer de nuevo el camino, ¿qué te hubiese gustado saber?
Hay alguna vez que leí que me pareció buenísimo, que en esas preguntas que son así de ¿qué le dirías a tu Clarisa de los 25 años? Y me acuerdo de una vez que escuché a alguien y que decía, quédate tranquila, todo va a estar bien, ¿no? Como tenerla, como si alguien te dijera a vos, quédate tranquilo, tomate las cosas, los problemas eh, con pinzas, ¿no? Que todo va a estar bien. De alguna forma vas a mirar para atrás. Yo siempre les digo a mis hijos, cuando están en algún momento con alguna cosa, me acuerdo la última vez con mi hija que la estaba ayudando en la mudanza y era mudanza de ciudad y nos habíamos olvidado una valija y todo nos salía mal. Y le dije, nos vamos de esto, en 5 años, ¿nos vamos a reír o no? Si nos vamos a reír, no nos preocupemos ahora. O sea, hay cosas que cuando vos la mires en 5 años no te vas a reír, vas a llorar igual que en la misma, que en el momento, ¿no? Si te pasa algo ahora, no quiero ni decirlo, dentro de 5 años vas a llorar también. Pero si dentro de 5 años te vas a reír, no te preocupes ahora. Entonces siempre tener esa mirada de decir, de acá a 5 años, con este problema que tengo, no sé, tengo una inundación, ¿no? Y se me cortó la luz y se me pudrió todo en la heladera, ¿te vas a reír? Entonces no te preocupes. Me encantó. Muchísimas gracias, Clarisa, No, por venir a Capital Argentino. Me encantó tu historia. Muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Gracias. Hecho por Marcos Torres Dugan. Si te gusta el contenido, podés ayudar compartiéndolo en grupos, redes sociales y suscribiéndote. Muchísimas gracias.